Bienvenido a este podcast en el que disfrutamos de la historia bíblica de la mano de Elena White. Capítulo 51. Un despertar espiritual. La ida de Esdras a Jerusalén fue muy oportuna. Su presencia infundió valor y ánimo a aquellos que ya llevaban tiempo trabajando en medio de muchas dificultades. Desde la primera deportación con Zorobabel y Josué, se había avanzado mucho en la reconstrucción de la ciudad, pero quedaba todavía mucho por hacer. El paso del tiempo había influenciado a los hijos de los deportados. Algunos, incluso con responsabilidades importantes, vivían en pecado abierto y su conducta neutralizaba los esfuerzos hechos por hacer progresar la causa de Dios. Fue providencial la llegada del grupo que viajaba con Esdras. El viaje había sido una experiencia espiritual y su influencia a los que estaban desanimados fue un factor poderoso en la reforma que se instituyó poco tiempo después. A los 4 días de haber llegado, habiendo entregado los tesoros de oro y plata, los que habían regresado con Esdras dieron ofrendas al Señor por el pecado y en prueba de gratitud por haber llegado bien. Muy poco después, varios de los principales de Israel se acercaron a Esdras con una queja grave. Algunos del pueblo de Israel, incluyendo sacerdotes y levitas, habían despreciado los mandamientos de Dios hasta el punto de casarse con mujeres de las naciones paganas. Esdras había entendido que una de las causas de la apostasía que ocasionó el cautiverio babilónico fue haberse enredado con las naciones idólatras. Si los israelitas se hubieran mantenido separados como se les había dicho, se habrían ahorrado muchas experiencias tristes y humillantes. Esdras quedó conmovido al ver la indiferencia de los que tendrían que haber preservado la santidad de la nación y una justa indignación le abrumó. A la hora del sacrificio vespertino, cayó de rodillas y descargó su alma en súplica al cielo. Con tristeza, confesó los males de su pueblo que se mostraba indiferente a la bondad de su Dios que los había sacado del cautiverio. La tristeza de Esdras y sus compañeros produjo arrepentimiento. Muchos de los que habían pecado quedaron profundamente afectados y comenzaron a entender el carácter odioso del pecado y el horror con que Dios lo considera. Así comenzó una reforma admirable. Con infinita paciencia y tacto, y con una cuidadosa consideración de los derechos y el bienestar de todos los afectados, Esdras y sus asociados procuraron conducir por el camino correcto a los penitentes de Israel. Mientras revisaba cada caso, Esdras enseñaba la ley divina y se esforzaba por hacer comprender al pueblo la santidad de la ley, así como las bendiciones derivadas de su obediencia. Por todas partes se revivía el estudio de las Sagradas Escrituras y especialmente los pasajes que predecían la llegada del Mesías infundían esperanza y consuelo a muchos corazones tristes y agobiados. Los motivos de Esdras eran elevados y santos. En todo lo que hacía, era impulsado por un profundo amor hacia las almas. La compasión y la ternura que revelaba hacia los que habían pecado, fuese voluntariamente o por ignorancia, debe ser una lección objetiva para todos los que procuran realizar reformas. Los siervos de Dios deben ser tan firmes como una roca en lo que se refiere a los principios correctos, y con todo han de manifestar simpatía y tolerancia. Como Esdras, deben enseñar a los transgresores el camino de la vida al inculcarles los principios en que se funda toda buena acción. En un mundo confuso como el nuestro, donde Satanás ha cegado a muchos para que no vean las exigencias de la ley, se necesitan verdaderos reformadores que conducirán a los transgresores hacia el gran legislador. Se necesitan hombres poderosos en las Escrituras, hombres que con cada palabra y acción exalten los estatutos de Jehová, hombres que procuren fortalecer la fe. Hay gran necesidad de personas que enseñen e inspiren en los corazones reverencia y amor hacia las Escrituras. La maldad que abunda hoy es el resultado, en gran parte, del rechazo de la Escritura. Cuando la palabra de Dios es desechada,
se rechaza su poder para refrenar las malas pasiones del corazón natural. Al poner a un lado de la Biblia, se ha abandonado la ley de Dios. Reducir la obligación moral frente a la ley divina abre las puertas de la iniquidad que inunda al mundo. Por doquiera se ven envidias, malas sospechas, hipocresía, enajenamiento, emulación, contienda y traición de los cometidos sagrados, complacencia de las concupiscencias. Todo el sistema de los principios y doctrinas religiosas se tambalea y está a punto de caer en ruinas. El hombre opuso su voluntad a la de Dios, pero no puede acallar la voz del mandamiento. El espíritu humano no puede eludir su obligación para con una potencia superior. Es imposible debilitar o reforzar la ley de Jehová. Tal como fue, subsiste. Siempre ha sido y siempre será santa, justa y buena, completa en sí misma. No puede ser abrogada ni cambiada. Hablar de honrarla o deshonrarla no es sino usar un lenguaje humano. La oposición de las leyes humanas a los preceptos de Jehová producirá el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error. Estamos entrando ahora en esa batalla, que no es simplemente entre iglesias rivales que contienden por la supremacía, sino entre la religión de la Biblia y las religiones de fábulas y tradiciones. La santa palabra de Dios, que nos ha sido transmitida a un costo tan elevado de sufrimientos y derramamiento de sangre, no se aprecia. Son pocos los que la aceptan realmente como norma de vida. La incredulidad prevalece en forma alarmante, no solo en el mundo, sino también en la Iglesia. Muchos han llegado a negar doctrinas que son las mismas columnas de la fe cristiana. Los grandes hechos de la creación, como los presentan los escritores inspirados, la caída del hombre, la expiación, la perpetuidad de la ley, todas estas cosas son rechazadas por gran número de los que profesan ser cristianos. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Los tremendos y eternos resultados que están en juego exigen de nosotros algo más que una religión imaginaria, de palabras y formas, que mantenga a la verdad en el atrio exterior. Dios pide un reavivamiento y una reforma. Las palabras de la Biblia y de la Biblia sola deben oírse desde el púlpito. Pero la Biblia ha sido despojada de su poder, y el resultado se ve en la reducción del tono de la vida espiritual. En muchos sermones que se pronuncian hoy, no hay manifestación divina que despierte la conciencia y comunique vida al alma. Los oyentes no pueden decir: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino al abrirnos las Escrituras? La gloria de las profecías derrama su luz sobre nuestra senda. Los símbolos se encontraron con la realidad en la muerte del Hijo de Dios. Cristo resucitó de los muertos y proclamó sobre el sepulcro abierto: «Yo soy la resurrección y la vida». Envió su Espíritu al mundo para recordarnos todas las cosas, y por un milagro de su poder, preservó su palabra escrita a través de los siglos. Los reformadores, cuya protesta nos dio el nombre de protestantes, consideraron que Dios los había llamado a dar al mundo la luz del Evangelio, y en su esfuerzo por hacerlo, estaban listos para sacrificar sus bienes, su libertad y aún la vida misma. Frente a la persecución y la muerte, el Evangelio se proclamó lejos y cerca. La palabra de Dios fue comunicada al pueblo, y todas las clases, humildes y encumbrados, ricos y pobres, sabios e ignorantes, la estudiaron con avidez por su cuenta. ¿Somos nosotros, en este último conflicto de la gran controversia, tan fieles a nuestro cometido como lo fueron al suyo los primeros reformadores? Hasta aquí, con esta pregunta, querido amigo, el resumen de este capítulo. No dejes, por favor, de acompañarme en el siguiente, que llevará como título Un hombre oportuno.